Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Visión Internacional, donde conoceremos mucho más sobre temas internacionales de la mano de expertos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que está sucediendo en el mundo, principalmente en el continente europeo, y qué repercusiones tiene en diferentes países. Hablaremos sobre las manifestaciones en Francia, sobre el gobierno de Macron y las repercusiones en América Latina. Para poder comenzar sobre este tema es importante mencionar que en el 2017 Emmanuel Macron inicia su mandato en la República Francesa y actualmente en el 2022 ha empezado su segundo mandato tras ganar las elecciones por segunda vez, como la gran mayoría sabe, a Marine Le Pen en el 2022. Pero ¿qué está sucediendo para que estas multitudinarias manifestaciones en Francia hayan empezado? Hay que indicar que la última semana de marzo empezó la 10ª manifestación, esto es importante, la número 10 de este caso liderado por sindicatos. Esto se ha dado debido a la aprobación de la reforma de pensiones dirigida por el gobierno de Emmanuel Macron. Esto se ha dado también que el 16 de marzo se aprobó sin consultar al Poder Legislativo tras usar el artículo 49.3 de la Constitución que le permite, en este caso al gobierno, poder aprobar a través de un decreto la reforma de pensiones. Pero ¿qué trata o qué trae consigo esta reforma de pensiones? En primer lugar, esta reforma de pensiones trae consigo aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Que lo que también busca es que más adelante esta edad también se aumente a 67, pero por ahora es hasta 64 años. Esto se va a dar de manera progresiva. Cada año se va a aumentar 3 meses la edad para llegar a la edad de 64 años para el 2030. También lo que impone esta reforma es que se tenga que llevar ya no solamente trabajar 42 años, sino 44 años para que tu pensión no se vea afectada y no tenga reducción alguna. Es aumentar muchos años más de trabajo, en el cual esto ha llevado a que varios manifestantes se pongan en contra de esta reforma. Hay que indicar que Emmanuel Macron, a través de las redes sociales y a través de entrevistas, indicaba que esto lo hacía para que el gobierno pueda tener de manera clara que no hay un impacto negativo en la reforma en el sistema de pensiones para Francia y las nuevas generaciones no tengan que tener el peso en este caso, el peso de las personas antiguas para poder darle estabilidad económica al sistema de pensiones. Frente a ello, se ha visto en el último mes, que pueden ver a través de redes sociales o a través de los medios de comunicación, imágenes y videos de lo que está sucediendo en Francia, que lo que empezó con una manifestación pacífica se está llevando a cabo ya enfrentamiento directo con la policía, llevando en este caso el cierre de escuelas, el cierre de universidades, pérdidas económicas porque se han cerrado muchos lugares turísticos, en este caso como la Torre Eiffel. Frente a ello, para profundizar mucho más sobre este tema, tenemos como invitado especial al doctor Francisco Belaúnde Matosian, con quien desarrollaremos mucho más sobre este tema en el siguiente bloque. Nos vamos a una pausa comercial. Como había comentado en el bloque anterior, tenemos como invitado especial al profesor Francisco Belaúnde Matosian, que es analista y profesor de política y de Derecho Internacional, que también nos va a ayudar con su experiencia debido a que estudió en la Universidad de Derecho de Francia II, en el cual nos va a brindar mucho conocimiento respecto al tema del día de hoy. Profesor, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación, encantado de poder contestar a tus preguntas. No lo veo desde el año pasado, profesor. Hace bastante tiempo que tiempo. Aprendí bastante sobre Europa con usted, con varios de los compañeros en clase. Me alegro. Entonces creo que nos va a poder dar una visión de lo que está sucediendo actualmente en Francia. Sí. Y me gustaría comenzar un poco más desde el aspecto económico. Lo que indica el presidente Emmanuel Macron indica que esta es una medida para que tenga sostenibilidad el sistema de pensiones. Considera que sus argumentos para que el sistema de pensiones no tenga un efecto negativo a largo plazo está bien aumentar la edad de jubilación y los años que se tenga que trabajar para que no tenga efecto en el sistema de pensiones. Bueno, eso tiene que estar ligado con lo que pasa no solamente en Francia, sino en todo el mundo desarrollado, ¿no? En gran parte donde finalmente la natalidad, hay mucho menos natalidad que antes, un problema demográfico muy grande, lo que quiere decir que cada vez hay menos población económicamente activa respecto de la gente ya jubilada, ¿no? Cada vez más viejos, personas de edad que ya no trabajan, que por lo tanto van a recibir pensión
y los que financian eso, que son la gente que trabaja, pues van a hacer cada vez menos. Entonces, es claro, eso genera en el mediano plazo una perspectiva de estrangulamiento de los sistemas de financiamiento. Entonces, no solamente en Francia, en varios países se ha tomado una decisión similar y no ha habido todos esos problemas que hay en Francia, ¿no? En Francia hay una cultura, digamos, social, política distinta y hace que la gente simplemente no acepte para nada la posibilidad de que se pase de 62 a 64 años, se retrase la jubilación en un par de años, ¿no? Y claro, lo que dice el presidente Macron, que de alguna manera también la Unión Europea está pidiendo a los países que efectivamente reformen sus sistemas de pensión en previsión para evitar, ¿no?, que justamente los estados comiencen a tener problemas financieros, ¿no? Entonces le dice, ustedes tienen que reformar su sistema de pensión. España acaba de hacer algo similar, pero finalmente lo que ha decidido en gran parte es aumentar las cotizaciones, ¿no? No tanto optar por un retraso de la jubilación, pero sí aumentar bastante las cotizaciones, que es un camino distinto. Bueno, lo que ha hecho el presidente Macron corresponde a lo que en otros países como Alemania y demás se ha adoptado y no ha habido ningún problema. Pero como digo, creo que contigo lo vimos en clase, Francia es un país bastante particular, sí. Es un país donde ha habido muchas revoluciones a lo largo de su historia, ha tenido el tema de los chalecos amarillos, que fue una especie de casi insurgencia hace no mucho. Entonces, en Francia hay un clima sí, pues, que es muy dado a lo insurreccional, ¿no? Y ha grabado el recurso al 49.3, que no es que sea exactamente un decreto, lo que pasa es que ese artículo lo que dice es que si el gobierno ve que no tiene mayoría para tener una norma, presenta su, digamos, pone en juego su responsabilidad. Por responsabilidad. ¿No? Entonces, si no hay ninguna moción, no se adopta ninguna moción de censura contra el gobierno, pues simplemente se considera que la norma pasa. Pero no es que sea necesariamente un decreto, simplemente se considera que la norma ha sido aprobada porque no ha habido ninguna moción de censura adoptada contra el gobierno, ¿no? Sí, lo que me sorprende bastante también de este tema es que en la segunda vuelta, y bueno, este tema de la reforma de pensiones ya venía desde 2019. Sí. Entonces ya tenía un buen tiempo de lo que estaba proponiendo el presidente. Sí. Y lo que también es un poco que se puede analizar es cómo también gana en la segunda vuelta, porque la gente ha ganado con un 58%, o sea, ha ganado con una amplia diferencia con la que era candidata en ese entonces. Claro. Entonces es un poco que analizar el porcentaje de por qué ganas si lo que estoy proponiendo no te gusta. Claro, lo que pasa es que muchos dicen sí, pues, pero en la segunda vuelta yo voté por ti porque no quería votar por Marine Le Pen. Muchos dicen eso, ¿no? Entonces, no es porque un poco lo que se dijo acá con Castillo, tú has ganado en primera vuelta y pues has ganado en segunda vuelta y he votado por ti porque no quería que saliera Keiko. Pues no quiere decir que yo quiero que tú adoptes las cosas que tú proponías, porque yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, algo similar, guardando las proporciones, se dice en Francia que está bien, pues tú lo has podido proponer, pero en todo caso yo he votado por ti en segunda vuelta porque eres el mal menor, no por otra razón. Entonces, ese es el argumento. Y es verdad, bueno, en Francia, como otra vez, como eso pasa mucho en Francia, incluso gente muy moderada, ¿no? Hay un sindicato, CFDT, la Confederación Democrática de Trabajadores, que es una confederación bastante moderada, en particular su líder, el señor Berger, Laurent, creo que se llama, que también él ha buscado mantener una posición un poco más digamos, de conciliación, pero también está en contra, tal como la reforma ha sido adoptada, ¿no? Y la opinión pública, las encuestas indican que alrededor de 2/3 de la población está en contra de la reforma. Entonces es un tema que va más allá de la oposición a Macron. El continente europeo se caracteriza por tener una pirámide de edad invertida en el cual hay mayores personas adultas que jóvenes. Entonces, que son las que principalmente las que están manifestando sobre este tema, los jóvenes. Y hay muchos jóvenes que están manifestando. Sí. Y bueno, son en este caso liderados por los sindicatos de diferentes sectores. Y como usted indica, y como usted mencionó, que es cómo se ha llevado a cabo esta reforma, o sea, cómo se ha aprobado. ¿Usted considera que si hubiera pasado y hubiera logrado tener el apoyo, en este caso, de los opositores en el Parlamento y se haya aprobado
el decreto, la reforma de pensiones a través del Parlamento hubiera tenido el mismo impacto, o sea, hubieran habido manifestaciones, si no se hubiera optado por tener el artículo. Las protestas se iniciaron desde antes, desde muy temprano las protestas se iniciaron, ¿no? Incluso ya con este gobierno, cuando se inició la discusión en el Parlamento, se reprochó al gobierno de haber previsto un periodo de discusión en el Parlamento bastante breve, de unos 50 días, lo que se consideraba muy poco por muchas personas. Entonces ya desde el inicio han habido protestas, ¿no? Y claro, y pudo haber habido que fuera adoptado por el Parlamento porque había aparentemente un acuerdo entre el gobierno y la bancada de derecha, la derecha clásica, claro, ¿no? Los republicanos. Pero al final, como habían algunos votos de los republicanos que podían fallar, el gobierno no quiso correr el riesgo de que la norma fuera rechazada, que no fuera adoptada. Por eso optó por eso. Pero igual la oposición era muy fuerte. Claro, eso de alguna manera agravó las cosas, ¿no? El hecho que no hubiera sido adoptada, porque él había dicho que la norma había prometido que la norma sería adoptada por el Congreso. Pero al final, como vio que no tenía los votos, pues prefirió optar efectivamente por la solución que le quedaba a la mano, ¿no? Entonces, es un tema que genera pues un contexto político muy delicado, ¿no? Porque de alguna manera debilita al gobierno, la misma división de poderes y debilita al propio sistema institucional, ¿no? Y ahora la cosa está en manos del Tribunal Constitucional, a donde ha llegado, ¿no? Se presenta pues un pedido de anulación de esa norma. Sí, el mismo 16 de marzo la primera ministra fue a la misma Asamblea Nacional, en el cual que por responsabilidad utilizaban el Poder Constitucional que tenía el Poder Ejecutivo, utilizar el artículo 49.3 para aprobar esta norma, y esto fue lo que dejó un sinsabor al pueblo francés. El gobierno lo está utilizando bastante porque justamente no tiene mayoría absoluta, ¿no? Lo ha utilizado bastante, pero se esperaba que en este caso, como el propio gobierno lo prometió, no iba a recurrir a eso porque pensaron que con el voto de la derecha además podrían obtenerlo, pero no se dieron cuenta que probablemente no lo iban a tener. Y como usted indica, vamos a centrarnos primero en Europa. El impacto que ha tenido esto. ¿Puede llevar a que los demás países vecinos tomen estas medidas? ¿De qué? De aumentar la edad de jubilación. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho y no ha pasado nada. Pero Francia también se caracteriza por ser un país con muchas revoluciones, y aparte que siempre ha optado por este sistema democrático, por este sistema de división de poderes, de respetar la división de poderes, y saltarse esto también es como ha llevado también a que se rompa un poquito, en este caso, el lazo entre la sociedad con el poder ejecutivo. Lo que pasa es que Francia tiene un régimen particular también, ¿no? Constitucional, porque en general la mayoría de los países en Europa son regímenes parlamentarios, ¿no? Donde quien gobierna es el primer ministro sobre la base de una coalición de gobierno, ¿no? Que la coalición es una alianza de partidos para gobernar. Y en caso de Francia es un régimen presidencial, pero que tiene también partes de parlamentarismo, ¿no? Un régimen semipresidencial, donde hay un primer ministro, y eso podía tener cierto sentido cuando el presidente y el parlamento tenían mandatos que duraban distintos. 7 años para el presidente y 5 años para el parlamento. Entonces podía haber momentos, efectivamente, en donde por lo menos 2 años podía haber un parlamento con mayoría distinta a la del que hacía frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. Y se creaba una especie de gobierno de cohabitación. Un presidente de derecha, por ejemplo, con un primer ministro de izquierda o viceversa, ¿no? Entonces, y eso, claro, pero ahora ya no, ahora es 5-5, tienen el mismo mandato, dura lo mismo, y entonces al final se supone que el Parlamento un poco que ha perdido en parte, el peso que pudo haber tenido en algún momento, ¿no? Y eso genera problemas. Evidentemente hay muchos que están pidiendo alguna reforma constitucional, algunos están pidiendo que otra vez el presidente sea elegido por 7 años, ya no por 5. Eso genera efectivamente un debate democrático, institucional en Francia, ¿no? Porque además todo eso interviene en un contexto general en el mundo, también en Europa, de desapego de la gente respecto a los políticos, de las instituciones, de cierto hartazgo, y por eso es grave, ¿no? Es grave que eso pase con tal,
agudeza en el caso francés, ¿no? Que la gente esté harta y finalmente, aunque no se produzca pues un levantamiento, pero ¿quiénes salen ganando finalmente? Los partidos más extremistas, la extrema derecha, pues obviamente está buscando obviamente sacar réditos de esta situación. Tener mayor presencia, apoyar estas manifestaciones. Claro. ¿Y cómo podríamos ver, cómo podría desenvolverse ese tema? Aumente en este caso las manifestaciones, puede haber en un caso que el Poder Ejecutivo dé un paso atrás respecto a la reforma, o en este caso el Tribunal Constitucional puede ser que esté a favor del Gobierno Ejecutivo, Poder Legislativo. ¿Se ve alguna vista de lo que podría suceder? Parece que Macron no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Macron decidió que esto es una reforma importantísima y tiene que hacerse sí o sí. Ahora, hay una especie de pausa en estos momentos precisamente porque ahora el tema pasa al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, mientras eso se da, pues en estos momentos, no sé si se han anunciado, no he visto que se haya anunciado una jornada 11 de protestas, la verdad. Me imagino que todos están a la expectativa de lo que dice, de lo que diga el Tribunal Constitucional. Entonces, justamente, ese señor Berger, el líder del sindicato, le ha pedido al gobierno francés que que aproveche esta pausa para acercarse nuevamente. Para tener conversación. Para conversar nuevamente, ¿no? Y tratar de apaciguar las cosas. Pero Macron dijo que de todas maneras él no va a retroceder. El mismo presidente indicó que él mismo asume la impopularidad respecto a esta reforma, pero que era lo mejor para Francia y que muchos no se daban cuenta, ¿no? Claro, él ha dicho yo asumo la impopularidad. El tema está hasta qué punto, es verdad, uno asume la impopularidad, lo que puede implicar, en un régimen parlamentario puede implicar que realmente caiga si él fuera primer ministro, ¿no? Pero eso puede llevar, si eso lleva a una crisis grave política, el tema es, no es solamente, ¿acaso es suficiente decir que yo asumo la impopularidad? Si con esa decisión además puedo estar generando una grave crisis política, es un poco lo que uno tenía que preguntarse, ¿no? Más los comentarios que también indicó en una conferencia que esas personas que salen a protestar, que incendian, son subversivos. Entonces también como que complica un poco la situación entre el... Lo que se está dando efectivamente, hay un endurecimiento de la represión. Se ha observado una actuación más violenta de la policía, ¿no? Mucho más dura. Pero es verdad también que en Francia hay una tendencia de muchos manifestantes, algo que ocurre menos en otros países, de saqueos, de incendios y todo lo demás. Efectivamente es algo que uno no ve en Alemania, en otros países, no esa tendencia tan violenta en las manifestaciones. No quiere decir que todos sean así, pero hay muchos manifestantes. Un gran porcentaje. Hay un porcentaje importante, no sé, no es mayoritario, pero sí, en todo caso, una parte importante de manifestantes que están, incluso las encuestas, ¿no? Ha salido una encuesta donde dicen que jóvenes, cada vez mayor número de jóvenes están dispuestos a aceptar la violencia para hacer oír sus reclamos. Entonces, se dice, los propios franceses han dicho que en Francia hay una cultura menor de consenso que la que existe en países como Alemania o el norte de Europa, ¿no? Entonces ahí efectivamente es una cultura política distinta, la francesa, y así como hay efectivamente manifestantes, además hay movimientos, uno que se llama Black Bloc, muy fuertes también. ¿no? Black Bloc es un grupo que están siempre listos para meter violencia ahí donde hay manifestaciones, ¿no? Ahí se presentan inmediatamente. Y en general sí, lo que también se ha visto durante los chalecos amarillos, ¿no? Que había mucho recurrir a la violencia y a incendios y saqueos, es algo que, como otra vez, se ve muy poco en otros países, pero sí se ve en Francia. Sí, en ese caso también podemos tomar como ejemplo de la Revolución Francesa, ¿no? Que fue una cosa efectivamente, una violencia que no se había visto en otras partes. Bueno, Inglaterra, el primer país que le cortó la cabeza a su rey no fue Francia, fue Inglaterra, ¿no? Pero al final los ingleses pudieron, y además fue porque el rey quiso gobernar sin el parlamento. Además, en Francia es como que ha seguido esa línea de manifestaciones. Claro, ha habido la revolución y ha habido revoluciones después, y mayo 68, la gran revuelta estudiantil, ¿no? Y varias de estas protestas, ¿no? Que se han ido dando. Claro, Francia es un país bastante particular. Hace tiempo que en los medios franceses, hace años que se dice,
Francia está al borde de una revolución, está en un momento revolucionario. ¿Qué quiere decir eso exactamente? No lo sé muy bien, pero decían, algo está pasando en Francia. Como diciendo, los franceses van a hacer una insurrección nuevamente. En fin, son las cosas de la cultura política francesa, ¿no? Profesor, y para englobar un poco más el tema, el título del día de hoy de nuestro programa, estas reformas, estas manifestaciones multitudinarias respecto a la reforma de pensiones, ¿puede tener algún impacto en América Latina, en nuestro continente? No, bueno, porque acá ya hay manifestaciones, tenemos para regalar, ¿no? Que podemos enviarse aquí en todo el... Allá en Europa. Total, acá en todos los países han habido protestas muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Francia, pues es algo que para nosotros no es ninguna novedad, ¿no? Y es pan de todos los días, no sé si todos los días, pero Colombia, Ecuador, ¿cómo se llama? Chile, acá en el Perú, en fin, es una cosa de Bolivia, es algo que se da todo el tiempo. Y en todo caso el tema de las pensiones, acá hay también debate sobre las pensiones, sobre aumentar la edad. Pero es distinto porque, bueno, acá para empezar en el Perú tenemos un sistema privado, sobre todo, claro, hay sistema público, ¿no? Pero todavía acá todavía no tenemos ese tema generacional, ¿no? de demográfico. Es verdad que cada vez más digamos, la gente tiene menos hijos, ¿no? O sea, ese problema se va a poder plantear también en países como los nuestros, pero todavía no. Pero es una situación un poco distinta, ¿no? Acá, en el caso de Chile, el tema de las AFPs, se quiere revertir eso. En Bolivia ya han hecho algo similar, ¿no? Han eliminado las AFPs. En Argentina el mismo problema se ha presentado, y acá en el Perú, pues de alguna manera el Parlamento está desmantelando de a pocos el sistema, porque está permitiendo que se retiren los fondos, y cuando una persona llegue a esa edad. Y va a haber gente que ya no va a tener para su jubilación. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, a los parlamentarios eso les importa nada, es lo de menos. Entonces su punto de vista puede ser que está un poco a favor que se aumente la edad en Francia, o está un poco en contra de lo que se aumente, porque bueno, para tener un sistema de pensiones óptimo, para que los jóvenes, que a veces son los que son cerrados a las nuevas ideas, protestan, pero no se dan cuenta que cuando ellos crezcan, a veces su sistema de pensiones no les va a alcanzar, o son ellos los que tienen que mantener a las personas adultas. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está a favor o en contra de...? No sé, que esa es una pregunta para un especialista en temas de pensiones, ¿no? Yo lo que analizo básicamente son las consecuencias políticas, sociales. Claro, hay algunas cosas efectivamente económicas. Lo que sí constato es que todos los países han hecho lo mismo. Y hay un problema que es general. Si no tienes suficiente gente que financia las pensiones, tienes que sacar el dinero de algún lado. Pues claro, puede ser el Estado que se vaya endeudando y al final pues el Estado, su déficit fiscal puede ir creciendo, y eso no es sano tampoco. Entonces tienes que ver cómo lo financias sin tampoco generarte problemas de déficit fiscal, porque entonces el dinero que al final que podrías utilizar para otras cosas lo vas a tener que utilizar cada vez más para el pago de las pensiones, ¿no? Entonces yo puedo entender al presidente Macron cuando se encuentra en una situación y bueno, algo tengo que hacer. Entonces yo tendería a pensar que el presidente Macron tiene razón. Lo que no me queda muy claro, porque algunos decían hay alternativas, ¿no? No he tenido el tiempo de leer, por ejemplo, cuál era la propuesta, por ejemplo, de la CFDT, de este famoso sindicato, ¿no? A ver si su propuesta era una propuesta viable, si había una alternativa viable. Con toda franqueza no lo sé, porque no he leído la propuesta de la CFDT, ¿no? Hasta qué punto eso se podía dar una propuesta diferente a la de Macron. O sea, pero de manera general pareciera que lo que Macron propone, aunque la mayoría de la gente se oponga, pareciera que no hay muchas otras opciones, salvo que alguien por ahí haya hecho una propuesta que no haya sido atendida por Macron, que realmente era razonable. Es un tema ya bastante técnico, ¿no? Sí, porque también lo que se indica también en el momento que estoy investigando es que ahorita se ha aumentado la edad hasta los 64 años. Sí. Sin embargo, se busca que en el 2017 la misma reforma pueda aumentarlo también hasta los 67. Entonces son
varios años. Ahorita solamente hay que ver las manifestaciones que han habido con aumentar 2 años, y si ya con estas 2 manifestaciones, que la última, que era 60 años hasta el 2010, que después duró hasta 62 años, bueno, hasta ahora 2023, ¿cómo va a ser el impacto que puede haber si los aumenta a 67 años? Bueno, ya como digo, en Alemania están a los 67 años, ¿no? Y claro, en otros países europeos no entienden los franceses. Dicen, pero ¿por qué arman tanto escándalo por algo así? Por esto. O sea, hay una especie de incomprensión respecto de lo que pasa en Francia, ¿no? No entienden esa reacción de la población en general contra una reforma que, claro, puede ser impopular, pero es beneficiosa a largo plazo. Si no te queda otra, en tu caso sería el mal menor. ¿Cómo haces tú para tener pensiones más adelante? Entonces, ese es el problema, porque de algún lado hay que extraer dinero, y otra vez, el Estado no puede, o sea, desde el punto de vista financiero, para un Estado cargar cada vez más con las pensiones es condenar a ese Estado a dejar de hacer una serie de cosas que podría hacer si no tuviera ese peso del pago de las pensiones. O hacer que el Estado a largo plazo tenga que endeudarse con organismos internacionales, con otros países, que no es lo más conveniente. Los Estados se endeudan efectivamente cada vez más, se endeudan cada vez más, ¿no? La deuda de los Estados crece mucho, y en un momento no puede crecer tanto tampoco, ¿no? Claro, y este sistema de pensiones, en el cual va a hacer que si se pide un nuevo préstamo, va a hacer que su déficit aumente demasiado. Además, se supone que las deudas supuestamente no deberían cubrir gastos corrientes, ¿no? El endeudamiento normalmente debería cubrir solamente inversiones. Pero claro, eso no es siempre así. Estados Unidos tiene el privilegio enorme de financiarse con deuda, porque todo el mundo compra deuda norteamericana porque es un país seguro. Claro. Entonces ellos tienen ese privilegio enorme. Bueno, también por supuesto Japón tiene una deuda enorme. Y claro, finalmente el crédito es bastante más barato. Bueno, ahora comenzaron a subir las tasas de interés. Durante mucho tiempo las tasas de interés han sido muy bajas, entonces era muy fácil endeudarse, ¿no? Profesor, entonces podríamos ir combinando con este bloque que estas manifestaciones se dan y que esta reforma ya se da en otros países europeos, en otros países de otro continente, sí. Pero el impacto de esta reforma se da debido a la característica particular que es Francia, sus características principales de revolucionaria, se podría decir de esta manera. No tal vez de un impacto negativo, que revolucionario a veces puede sonar feo, sino que es su característica histórica de cómo son los franceses. Eso está un poco ligado también, me parece, al hecho que incluso a nivel sindical, los sindicatos franceses en el sector privado tienen mucho menor presencia que en Alemania y otros países, ¿no? Entiendo que los sindicatos en la economía privada tienen una presencia del 10% nada más, mientras que en Alemania y otros países tienen arriba del 60, 70%. O sea, hay una tradición del sindicato en otros países que son más consensuales. En Francia los sindicatos han tendido a ser más ideológicos y por lo tanto a poder jalan menos afiliados, ¿no? Entonces es un tema también bastante particular en Francia respecto de otros países, ¿no? Pero jalan menos afiliados, pero por lo que indican también los medios franceses, son los sindicatos que están liderando estas manifestaciones. Sin duda, porque jalan. Lo que pasa es que hay mucha gente que no es parte de los sindicatos que igual participa porque se siente afectada. Claro. Pero en general hay una cultura, el consenso social menor en Francia que lo que existe en otros países. Entonces lo que debería buscar el gobierno durante este momento de pausa que está ahorita analizándose por el tribunal en Francia, es buscar la manera o herramientas para llegar a un consenso, tanto en el Parlamento, que ahorita ya se debe estar pero destruido esta conexión entre tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esta relación ahorita debe estar pero muy debilitada, y a la vez buscar herramientas para volver a un consenso con los sindicatos, que son los que pueden tener esta posición de poder calmar las manifestaciones, que es la 10ª jornada. Imagínense la 10ª jornada lo que ha habido, el cierre de la Torre Eiffel, el cierre de restaurantes, ya es bastante, es un golpe muy fuerte para la economía francesa. Claro, pero en todo caso Macron ha dicho que no va a dar su brazo a torcer, y más bien ahora lo que está empujando son otras iniciativas legislativas, reformas de lo que se llama, los últimos días de vida, eso que ayudar a la gente a morir en mejores condiciones, cosas de la fin de vie que le llaman allá, ¿no? Y otras reformas que las está empujando y diciendo, bueno, ya pasemos a otra cosa. Eso ya fue, sigamos ya está adelante. decidido, seguimos adelante. Esa es un poco la estrategia de Macron. Ya, se acabó, pasamos a otra cosa. Entonces ahora hay un debate, entonces incluso quiere
una especie de convención ciudadana, porque este es otro experimento de democracia participativa, ¿no? Las famosas convenciones ciudadanas, como una para el cambio climático, ¿no? Gente, por ejemplo, designadas por sorteo. Ahora se designan personas por sorteo para que participen en una especie de convención ciudadana y puedan cada tener uno voz, dar sus opiniones. opiniones. Entonces, ya el gobierno hasta qué punto tomen en cuenta lo que se dice en esa convención. O a veces por no. imagen nomás, no solamente para que digan, Es mira, estoy conectando contigo, pero no tomo en consideración lo que dices, ¿no? Al final el gobierno es el que toma la decisión, ¿no? Entonces, sí, pues Macron se forja un poco una figura un poco borrosa, ¿no? Autoritario por un lado. Consenso, por otro lado, consensuar. busca cierto consenso, busca mecanismos participativos, la salida para la crisis de los chalecos amarillos Sí. también fue una especie de gran consulta ciudadana, ¿no? Hasta qué punto se tomó en cuenta lo que salió de eso. Es un personaje que uno no termina exactamente de darle una característica, sí. de plasmar qué es lo que busca, ¿verdad? Sí, o qué es lo que busca, o que en todo caso se lo está consiguiendo o no, ¿no? Y lo estará consiguiendo porque es su segundo año de mandato y su popularidad es muy grande. Ese problema, acaba de iniciar su segundo mandato y tiene esta enorme crisis, ¿no? O sea, es inquietante si fuera pues a los 3 años, ¿no? Pero acaba de iniciar recién su mandato. Porque ahorita por responsabilidad lo que indica el artículo 49.3 que ha aprobado, no significa que cada reforma que va a querer hacer va a tener que usar el poder constituyente que tiene. Lo que pasa es que si la cosa sigue así... Va a utilizar a cada rato. Así no se puede, pues. Así no se puede gobernar porque Claro. ¿para qué existiría entonces un parlamento? Sí. ¿Para qué existiría un poder legislativo? ¿Para qué las personas van a votar por un parlamento que no tiene voz ni voto? Claro. Que el poder ejecutivo los toma de lado, solamente es para presidencia, para dar... Este es un país democrático, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, doctor, quiero agradecerle por su presencia el día de hoy, con su participación en esta entrevista que ha dado muchos frutos que creo que muchos de los estudiantes van a poder aprender más y como usted sabe, el tiempo apremia. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran vuelvo a estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias nuevamente, profesor, y nos encontramos en el próximo bloque para culminar con este programa. Para la última parte de este programa, en el cual hemos hablado de las multitudinarias manifestaciones en Francia contra el gobierno de Emmanuel Macron y sus repercusiones en América Latina, es importante resaltar algunos puntos. El primero es la particularidad de Francia frente a cómo ha optado frente a esta reforma de pensiones que se aprobó el 16 de marzo por el gobierno de Emmanuel Macron y que también ya se ha dado en diferentes países, pero es Francia en el cual siempre es un país en el cual no está muy dispuesto a aceptar unos cambios. Otro hecho que también se puede mencionar es que también es cómo se ha utilizado el artículo 49.3 por responsabilidad, en el cual se ha dejado de lado la voz del Parlamento, que viene a ser la representación del pueblo principalmente. También es importante mencionar que el impacto que ha tenido en América Latina no ha sido muy fuerte, no podemos optar mucho por ello, ¿no? Porque en América Latina ya se está dando esta reforma de pensiones en el cual ya se le va dando. Y también, para ir culminando, hay que mencionar dos puntos importantes. El primero, que a veces son los políticos que tienen que optar, a pesar de la impopularidad, en optar medidas a largo plazo para el beneficio del país. Y yo podría mencionar un tema. El primero, Emmanuel Macron indicó que acepta la impopularidad. Pero acá quiero dejar algo claro. Es importante no ser cerrados a las futuras visiones. Hay que pensar a largo plazo y a corto plazo. Hay que entender que nosotros como estudiantes, como profesionales, como políticos, tenemos que ver qué queremos para nuestro país. A veces optar por medidas que pueden traernos de la noche a la mañana a ser una persona muy popular, a ser impopular, a veces hay que dar pasos agigantados por el bien de un país. Mi nombre es Fernando Saavedra y nos vemos en el próximo programa de Visión Internacional. Muchas gracias.